¿Sabías que las 10 plagas de Egipto no fueron al azar? Cada una fue calculada, cada una fue dirigida, cada una fue un golpe preciso contra un dios específico del panteón egipcio. Adonai no solo estaba liberando a Israel, estaba demostrando algo delante de todo el mundo conocido, que no hay ningún dios que pueda resistirse a él, que no hay poder en la creación que pueda mantenerse en pie cuando el Creador decide actuar. Y comenzó por el más importante de todos, el corazón mismo de Egipto, el Nilo. Para entender la primera plaga, hay que entender primero lo que el Nilo significaba para Egipto. No era solo un río, era la vida misma. Sin el Nilo no había cosecha, sin el Nilo no había agua, sin el Nilo no había Egipto, y los egipcios lo sabían. Por eso tenían un dios dedicado exclusivamente al Nilo, Hapi, el dios de la inundación anual del Nilo, el que fertilizaba la tierra, el que traía la abundancia, el que era representado con piel azul o verde, simbolizando el agua y la vegetación, el que era adorado con ofrendas, con rituales, con templos dedicados a su honor. Hapi era considerado uno de los dioses más benevolentes de Egipto, el que daba vida a toda la tierra, y fue exactamente ese dios el que Adonai atacó primero, no por coincidencia, sino porque el mensaje era deliberado. El Dios que más confían que les da vida será el primero en demostrar que no tiene poder. Éxodo 7:14 al 15 dice que Adonai habló a Moisés: «Ve a Faraón por la mañana. He aquí que él sale al río, y tú te pondrás frente a él a la orilla del río». Faraón iba al Nilo por la mañana. Algunos historiadores sugieren que iba a realizar rituales religiosos, a honrar a Hapi, a reconocer la sagrada presencia del río. Y fue exactamente ahí, en ese momento de adoración al dios del Nilo, donde Adonai envió a Moisés a confrontarlo. No en el palacio, no en la corte, en el río, en el territorio del dios que Faraón adoraba. Éxodo 7:17 al 18 dice que Moisés declaró: «En esto sabrás que yo soy Adonai. He aquí que golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que están en el río morirán, y el río hedirá, y los egipcios no podrán beber el agua del río». Y así ocurrió. Éxodo 7:20 dice que Moisés alzó la vara y golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y en presencia de sus siervos, y toda el agua que había en el río se convirtió en sangre, no una parte, no un afluente, todo. Éxodo 7:21 confirma la escala del juicio, y los peces que había en el río murieron, y el río hedió, y los egipcios no podían beber el agua del río, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. 7 días duró esta primera plaga, 7 días de Hapi completamente silenciado, 7 días de Egipto mirando a su Dios más benevolente y viendo que no respondía, 7 días del río sagrado, convertido en muerte. Y el Salmo 78:44 lo resume con una sola frase devastadora: «Y volvió en sangre sus ríos y sus corrientes, para que no pudiesen beber». Y el Salmo 105:29 añade: «Convirtió en sangre sus aguas y mató sus peces». No fue una plaga natural, no fue una marea roja científicamente explicable, fue el juicio soberano de Adonai, ejecutado con precisión quirúrgica contra el Dios que Egipto más necesitaba. Y aquí hay algo que necesitamos ver con profundidad, porque Isaías 19:5 al 8 profetizó siglos después que en el juicio final sobre Egipto, las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. El Nilo siempre fue el punto de vulnerabilidad de Egipto, y Adonai lo sabía desde el principio. Y la primera plaga fue el anuncio de algo que el tiempo confirmaría: que lo que el hombre convierte en Dios, se convierte en su punto más débil.
que lo que más se adora fuera de Adonai es exactamente lo que más duele perder, que los ídolos no protegen, los ídolos se convierten en sangre, y la conexión con Yeshua es poderosa, porque Yeshua también fue al agua, fue bautizado en el Jordán, y cuando salió del agua, una voz declaró desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. El mismo Adonai que convirtió el agua del Nilo en sangre, convirtió las aguas del Jordán en el lugar donde presentó al mundo al Cordero. El agua que señalaba la muerte se convirtió en el lugar donde se reveló la vida. Y en la última cena, Yeshua tomó la copa de vino, símbolo de su sangre, y dijo: «Esto es mi sangre del nuevo pacto». La sangre que en el Nilo señalaba juicio, en la copa señalaba redención, la misma imagen, el mismo elemento, pero una diferencia eterna. Una es sangre de muerte, la otra es sangre de vida. Y aquí está la pregunta que Happy le hace a cada corazón hoy. ¿Qué es tu Nilo? ¿Qué es lo que si Adonai lo toca, sientes que todo se acaba? Porque lo que más dependes fuera de Elohim es exactamente lo que más te controla. Y Adonai no ataca el Nilo para destruirte, lo ataca para liberarte, para mostrarte que lo que creías que te daba vida no puede sostenerse cuando el Creador de toda vida decide actuar. Hay un solo Dios que nunca se convierte en sangre. Hay un solo Elohim que nunca falla. Hay una sola fuente de vida que no puede ser silenciada, ni por el tiempo, ni por las circunstancias, ni por ninguna plaga de la historia. Y su nombre no es Happy. Aquí vemos algo que el alma necesita examinar con honestidad. El Nilo era el ídolo más obvio de Egipto, visible, imponente, central en toda la vida. Pero los ídolos de hoy no siempre son tan visibles. A veces el Nilo es el trabajo, a veces es la relación, a veces es la salud, a veces es la aprobación de los demás, a veces es el dinero. Cosas que no son malas en sí mismas, pero que cuando ocupan el lugar que solo Adonai puede ocupar, se convierten en ídolos. Y la primera plaga nos recuerda que Adonai siempre va primero, al lugar donde el corazón ha puesto su confianza más profunda, no para destruir, sino para liberar, para mostrar que solo Él puede ser la fuente de vida que el corazón realmente necesita. Y la buena noticia es que la sangre del Nilo señalaba hacia una sangre diferente, la sangre que no trae muerte, sino vida eterna, la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo. Si Hapi era el dios más benevolente de Egipto, Heket era la diosa más sagrada, porque Heket no solo daba agua, daba vida. Era la diosa del nacimiento, de la fertilidad, de los nuevos comienzos. Era representada con cabeza de rana, y las ranas eran tan sagradas en Egipto que matar una era delito capital. Nadie podía tocarlas, nadie podía hacerles daño. Y Adonai tomó precisamente eso y lo convirtió en pesadilla. Para entender la segunda plaga, hay que entender la posición de Heket en el corazón de Egipto. Heket era adorada especialmente por las mujeres embarazadas. Los sacerdotes de Heket eran llamados servidores de la rana, y las parteras egipcias llevaban amuletos con forma de rana, como símbolo de la protección de la diosa durante el parto. Era una diosa íntimamente ligada a lo más precioso de la vida, el nacimiento de los hijos, la continuación del pueblo, la esperanza de las nuevas generaciones, y Adonai atacó exactamente ahí. Éxodo 8, 1-2 dice que Adonai habló a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí que yo castigaré con ranas todos tus términos, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en tu cámara y sobre tu cama.
en tu casa, en tu cámara, sobre tu cama, no en los campos solamente, no en las orillas del río, en los lugares más íntimos, en los espacios más privados, en el lugar donde Faraón dormía. Éxodo 8:5-6 dice que Adonai habló a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y aquí hay algo que detiene el corazón. Las ranas eran sagradas, no podían ser tocadas, no podían ser matadas, y ahora estaban en todas partes, en las casas, en las camas, en los hornos, en las amasaderas, sobre los cuerpos de los egipcios, y nadie podía hacer nada, porque tocar una rana era un acto de blasfemia contra Heket, pero dejarlas era una tortura insoportable. Adonai había puesto a Egipto en un dilema perfecto. Para eliminar las ranas, tendrían que violar el mandamiento de su propia diosa. Para respetar a su diosa, tendrían que vivir con la plaga indefinidamente. Era el juicio que usaba la religión de Egipto contra la propia Egipto. Y Éxodo 8:8 dice que Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo, para que ofrezca sacrificios a Jehová. Primera vez que Faraón pidió intercesión, primera vez que ese corazón endurecido mostró una grieta. Y Moisés respondió con una pregunta que revela algo profundo. Éxodo 8:9. Dígnate indicarme cuándo he de orar por ti, y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas. Y Faraón respondió: mañana. No ahora, mañana. Esa respuesta es una de las más reveladoras de toda la historia de las plagas. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no ahora mismo? ¿Por qué pasar una noche más con las ranas si podía tener alivio inmediato? Y la única respuesta posible es que algo en el corazón de Faraón no estaba listo para rendirse completamente, que prefería una noche más de tormento antes que ceder totalmente al Elohim de Israel. Y eso también habla de algo que todos conocemos, la tendencia de posponer la rendición, de decir mañana me entrego, mañana cambio, mañana busco a Adonai de verdad. Y las ranas pasan otra noche en la cama. Éxodo 8:13 dice que Moisés clamó a Adonai, y Adonai hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos, y las juntaron en montones, y apestó la tierra. Y Éxodo 8:15 registra lo que ocurrió después del alivio. Pero cuando Faraón vio que había descanso, endureció su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y aquí aparece algo que el libro del Apocalipsis conecta siglos después. Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Las ranas en el Apocalipsis son símbolo de espíritus de engaño, de palabras que salen de bocas impuras, de mensajes que parecen vida, pero traen muerte, como Heket, que prometía vida y fertilidad, pero no podía dar lo que prometía, como todo sistema de creencias que imita la vida, pero no puede darla. Y Yeshua dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La diosa de la fertilidad prometía vida. Yeshua da vida. No la promete solamente, la da. Y hay una diferencia eterna entre los dos. Aquí vemos algo que el alma necesita ver con claridad. Heket prometía vida. Los ídolos siempre prometen vida. Esa es su estrategia desde el principio. Presentarse como fuente de lo que el corazón más necesita: fertilidad.
abundancia, seguridad, amor, propósito, y durante un tiempo parece que funcionan, pero cuando Adonai decide revelar la verdad, el ídolo que prometía vida se convierte en plaga. Y la tragedia de Faraón fue que prefirió una noche más con las ranas antes que rendirse completamente. Y eso sigue siendo la decisión más costosa que cualquier corazón puede tomar: posponer la rendición a Adonai, por no querer soltar lo que prometía vida, y solo traía ranas. No hay mañana garantizado, solo hay hoy, y hoy Adonai puede quitar las ranas si el corazón clama ahora. Api prometía agua, y el agua se convirtió en sangre. Heket prometía vida, y la vida se convirtió en plaga. Dos de los dioses más poderosos de Egipto, dos de los más adorados, dos de los más confiados, silenciados, derrotados, incapaces de responder, porque no eran dioses, nunca lo fueron. Eran ídolos con nombres, estatuas con rituales, promesas sin poder, y Adonai apenas había comenzado, porque todavía quedaban 8 dioses más, 8 confrontaciones más, 8 momentos donde el Creador de todo le demostraría al mundo que conocido que no hay ningún poder en la creación que pueda mantenerse en pie delante de él. Y lo que viene en el próximo episodio va a sorprenderte, porque hay un Dios que Adonai atacó, que nadie esperaba. Un Dios que los egipcios consideraban el fundamento mismo de la tierra, la base sobre la que todo existía. Y cuando Adonai lo tocó, el polvo mismo se rebeló contra sus dueños. Y hay algo más que necesitas saber, porque a medida que las plagas avanzaban, el corazón de Faraón se fue endureciendo más, no menos, más. Y eso revela algo sobre el corazón humano, que va a cambiar la manera en que entiendes la gracia de Adonai. En el próximo episodio, los dioses del aire y los animales serán confrontados, y el mensaje que Adonai envía con cada plaga se irá haciendo más claro, más profundo, más personal. Suscríbete para no perderte el episodio 2. Activa la campanita. Y si esta historia llegó a tu corazón, escribe en los comentarios el nombre del Dios que más te impactó, Hapi o Heket, y con eso me dices que llegó, porque esta serie recién está comenzando, y los dioses de Egipto todavía tienen mucho que enseñarnos. Adonai te bendiga. En la penumbra del templo de piedra, donde el incienso engaña al mortal, mi alma interroga la sombra que va, buscando el rastro del Dios eternal. Miro las manos que tallan el barro, figuras mudas de oro y de sal. Se alza el orgullo de antiguos linajes bajo el sol de un desierto febril. Ídolos quietos con 1000 ropajes, reinas de arcilla y siervos servil. Pero en el fondo del pecho presiento un fuego vivo que no es de marfil. Soberano sobre el cauce del Nilo, Rey de reyes sobre el trono del sol, tu decreto rompe el falso sigilo, cae el imperio ante tu control. Yeshua
Tú has el nombre que